Bien, buenas noches, queridos amigos, o buenas tardes, o buenos días, en dependencia del lugar del mundo donde estén viendo este programa. Hoy es martes y va a comenzar la hora de la verdad. Hoy les traigo un tema que estoy seguro que les va a gustar. Un tema que puede ser controversial porque hay una gran campaña por algunos de los medios de comunicación de este mundo, una campaña que empieza a florecer, por decirlo de alguna manera, en las redes sociales y que además hay una razón también, como parte del intercambio que establecemos en el canal, porque hay algunos amigos que han expresado sus dudas con relación a este tema y no podemos dejar pasar la oportunidad para dar nuestra opinión, para comentar lo que nosotros pensamos de esto que cada vez se está entronizando más dentro de las campañas contra Cuba. O sea, hay medios internacionales hoy, hay quizá no los más importantes todavía. Hay redes sociales donde se habla que en Cuba hoy en día se ha implementado el neoliberalismo y que desde hace 2 años o más para acá en Cuba lo que existe es un régimen neoliberal. Como quiera que 2 o 3 o 4 personas dentro del canal han expresado su duda, pues creo que lo más necesario es que nosotros hoy demos nuestro punto de vista sobre estas cosas. Pudiéramos dar una conferencia académica, pero no es el sentido. O sea, lo que quiero es intercambiar con ustedes. Hay muchísimos libros, muchísimas tesis doctorales, tesis de maestría, de todo en este mundo, de gente muy capacitada que toca el tema, que define el neoliberalismo. Yo les voy a dar mi criterio sobre esta doctrina y por supuesto voy a citar algunos de los grandes pensadores del neoliberalismo. Yo tuve la oportunidad de recibir una preparación bastante profunda para convertirme en un neoliberal, donde yo dirigía el proyecto Génesis, porque si ustedes van al Plan Bush y van al proyecto que yo dirigí, proyecto de la Agencia Central de Inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos para Cuba, si van al Plan Bush, te van a ver que el Plan Bush es un proyecto esencialmente neoliberal, que plantea como buen proyecto neoliberal privatizarlo todo, o sea, privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar los servicios públicos, privatizar las empresas estatales, públicas, que ellos consideran que por el solo hecho de ser públicas eso, pues son ineficientes. Bueno, tuve la posibilidad de que me prepararan. Me acuerdo que Hayek era casi que el pan nuestro de cada día en esos días. Estudiábamos Miles, Hayek, toda la experiencia de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, la experiencia incluso de Chile en la aplicación de este modelo, de esta nueva fase, de esta forma de ser del capitalismo de hoy en día, del capitalismo posmoderno, por decirlo de alguna manera. Hay una definición que a mí me encanta, que yo se la anoté por aquí, que dice, porque hay que tener en cuenta un hecho real, es que el neoliberalismo es toda una ideología coherente, y lo tengo anotado. No solamente cuestiona la intervención reguladora del Estado en el libre juego económico, sino que contiene además toda una valoración ética, moral sobre la sociedad, la historia, el Estado y el hombre, cuyo rasgo fundamental es una especie de metafísica del mercado. La globalización económica, por supuesto, junto con el neoliberalismo, ya sabemos las consecuencias que ha traído para el mundo. Pero hay una peculiaridad del neoliberalismo. El neoliberalismo, una de sus esencias del modelo es el predominio de la razón económica sobre la política. Es decir, bajo el neoliberalismo, toda la lógica de funcionamiento del mercado y la ganancia se convierten en los factores determinantes de la organización social de la vida de los seres humanos. Dicho así, nosotros pudiéramos entender muy bien lo que se dice o no entender absolutamente nada de lo que nos están diciendo. Porque ¿qué cosa quiere decir predominio de la razón económica sobre la razón política? Bueno, sencillamente, señor, es que las leyes, esta metafísica del mercado, estas leyes del mercado,
son las que se imponen sobre cualquier lógica política. ¿De qué estamos hablando? Bueno, que si hace falta dejar sin empleo a millones de seres humanos para lograr un objetivo económico, pues esa es la razón que primordial. Si hay que cerrar servicios públicos, si hay que privatizar la salud, si hay que convertir la salud en una mercancía, si hay que desamparar a millones de seres humanos, pues esa es la lógica con la que funciona el neoliberalismo. La ganancia se convierte en la única razón de ser del sistema y de toda la vida social de los seres humanos. Es totalmente inhumano, es totalmente irracional, pero esto, bueno, es lo que se plantea. Las consecuencias, ¿no? Nosotros ya hablamos ya al inicio del programa, cómo comenzó, cómo se empezó yo les hablaba de la experiencia inglesa con Margaret Thatcher, que planteaba, por ejemplo, en esta lógica económica por encima de la lógica política, que a ellos les parecía que los sueldos que pagaban en las empresas públicas eran demasiado altos. Les parecía fatal la intervención de los sindicatos en los contratos colectivos de trabajo. Y entonces, una de las medidas es precisamente bajar los salarios de los trabajadores para ser mucho más eficientes. Lo que estamos hablando es de aumentar el nivel de plusvalía, de aumentar la cantidad de ganancia de dinero con la que se quedan los dueños y reducir, por supuesto, la cantidad de recursos y la cantidad de dinero que emplean o que se utiliza para pagar a los trabajadores. Si a eso lo unimos, que eso viene aparejado con la privatización de todo, ya vemos entonces cuál sería o cuál ha sido las consecuencias para montones de gente en el mundo. En Chile se aplicó a sangre y fuego. En Chile fue una manera terrible de aplicar el neoliberalismo, vino de las manos de una dictadura que impuso por la fuerza esa doctrina, ese sistema o esa manera de funcionar el capitalismo. Hizo falta matar a muchísima gente, hizo falta implantar el terror para matar a mucha gente. Quiero recordarle a ustedes, solamente mencionar los nombres de algunas de las personas, de algunos de los presidentes que en América Latina, en esta segunda ola, les traía por aquí un libro de James Petras, que se llama América Latina de la globalización a la revolución. Y les voy a recordar a algunos de los presidentes electos que aplicaron esta política neoliberal. Carlos Andrés Pérez en Venezuela, ¿recuerdan lo que pasó con Carlos Andrés Pérez en Venezuela? Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú, Jaime Paz Zamora en Bolivia, Luis Lacalle en Uruguay, Carlos Salinas en México. Esos son algunos nombres de los presidentes neoliberales de nuestro continente. Y aquí en el programa vamos a ver algunos datos, vamos a ver algunas estadísticas de cuáles fueron las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal. Recordad siempre, señores, que la base fundamental es la privatización de todo. Las leyes ciegas del mercado rigiendo toda la vida social, política y económica. Y que además implica un sistema de valores, lo acompaña un sistema de valores que yo que estudié o si alguien aquí conoce la filosofía de Ayn Rand, que está considerada el objetivismo como la base del capitalismo moderno, o sea, la insolidaridad, el individualismo, son los valores que pregona o que defiende estas políticas neoliberales del sálvese quien pueda. Y que yo sepa, señores, después vamos a seguir abundando. No creo que en nuestro país eso haya sucedido, ni está sucediendo, ni va a suceder. Y les traigo algunos ejemplos. En México, por ejemplo, ¿cuáles fueron las consecuencias para México de la aplicación de la doctrina neoliberal? ¿Cuál fue la consecuencia del neoliberalismo en México? Bueno, inmediatamente los resultados se hicieron ver.
Déjenme bajar el audio porque tengo el permiso de ustedes, como este es un programa que me permite hacer todas estas cosas. Vamos a bajar un momentico el audio aquí, porque me tiene loco ahí la gente. Dije que estaba grabando un programa, pero no se dan cuenta. Bueno, lo disculpo, mandándome mensajes. Bueno, le decía, ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la aplicación de este modelo en México? Que tenía como objetivo fundamental, según anunció el presidente mexicano en aquella época, eliminar la inflación y, bueno, lanzar el desarrollo económico de México y demás. Bueno, lo que trajo consigo fue elevadas y persistentes tasas de desempleo, reducciones permanentes en los sueldos y los salarios. En consecuencia, el desempleo y la caída de los ingresos de los trabajadores de la ciudad y el campo propiciaron el crecimiento de la pobreza, que es una de las características fundamentales del neoliberalismo en ese país y en todos los lugares donde se ha aplicado. Si vamos a Argentina, vamos a ver que el resultado es muy similar. Mira, por ejemplo, en los últimos años ha tenido un gobierno México diferente quizás, o diferente quizás no, diferente a lo que había tenido anteriormente. Pero si vamos a momentos donde estaba en pleno auge la aplicación de las políticas neoliberales, los salarios tocaron fondo en ese país. Tocaron fondo realmente en ese país. Yo tengo algunas estadísticas aquí que se las estaba buscando para que usted... La pobreza, señores, en México se hizo parte natural de la definición del neoliberalismo en ese país. Los datos que ofrece, por ejemplo, Julio Bobvinic resultan escalofriantes. Si bien desde 1994 y 96 la población total del país aumentó en 3 millones de habitantes, 3.219.000 da este señor, la que vivía en condiciones de pobreza se incrementó en un 10,5 millones, es decir, 17% más de lo que había en 1994. Pero los pobres extremos pasaron de 36 a 51 millones, es decir, un aumento de un 41%. Uno de los aspectos fundamentales de la estrategia económica neoliberal radica en la privatización de las empresas y los servicios públicos. En México, el traslado de la propiedad pública a manos del sector privado se emprendió con una energía tal que en menos de una década desaparecieron 939 entidades estatales, casi un 80%. Cierto que eso significó un ingreso de más de 26.000 millones de dólares al gobierno, por lo cuales fueron las consecuencias. La fiebre privatizadora parecía que no se iba a detener nunca. Y cuando usted habla de privatizar y de hacer eficiente a modo neoliberal, esas empresas, estamos hablando de despedir a millones de personas, bajar los salarios, despedir trabajadores, cerrar servicios públicos, privatizar la salud y la educación, privatizarlo todo. Esa es la esencia del modelo neoliberal. Y eso es lo que han vivido como experiencia la mayoría de los países que han seguido este camino, que han tomado el camino del neoliberalismo. Si vamos a Argentina, vamos a encontrar datos muy similares. Lo que pasó cuando Menem llegó a la Casa Rosada hablando de que iba a realizar una revolución productiva en el país, a sacar al país de la pobreza. Y sin embargo, vimos los resultados de lo que sucedió realmente bajo el gobierno de Menem. A nosotros los cubanos nos llegaba aquí de manera indirecta las noticias de lo que estaba sucediendo en ese momento. Me acuerdo de un discurso de Fidel muy importante donde Fidel señalaba lo que estaba sucediendo, la cantidad de empresas estatales importantes, la cantidad de empresas que habían tenido un peso fundamental en la industrialización del país, lo que estaba pasando en Argentina, cómo desaparecían una tras otra esas empresas. Los niveles de privatización que pasaron de 15.800 millones en 92 a 65.000 millones en pocos años después. Y entonces, con la promesa de la modernización del país, con la promesa del avance económico, de desaparecer la inflación, ¿no? Las consecuencias tenemos que pagarlo la gente.
por simplemente darle unas cifras. El desempleo pasó del 7,6% de la población económicamente activa en 1989 a un 14,3% una década después. El pico máximo de desempleo se alcanzó en el 95 con el 17,5%. Bueno, fueron terribles lo que pasó con la pobreza. Pero el neoliberalismo además ha traído como consecuencia un aumento desmesurado de la población en las ciudades. Población que vive en condiciones infrahumanas, donde no hay una respuesta posible para solucionar los problemas de la gente, porque realmente lo que propone esta forma de ser del capitalismo es olvidarse de esas cosas, no tener en cuenta esas cosas. Lo que preconiza esta gente es la competencia entre uno y otro, cero solidaridad, el fin de la solidaridad. Pero quiero que alguien me diga si eso es lo que está pasando en nuestro país, si eso es lo que ha ocurrido en Cuba. Neoliberalismo es desregularización en nuestro país. Desde que se aprobó la Constitución, la última Constitución, ¿cuántos proyectos de leyes no se han aprobado? ¿Cuántas leyes nuevas no se han aprobado? O sea, Cuba es un país que se está regularizando. Cuba es un país que está enriqueciendo su Estado de Derecho con nuevas regulaciones en beneficio de la población, en beneficio de los trabajadores. Todas estas políticas de choque, todas estas políticas duras que se han aplicado en el continente y en tantos lugares del mundo, no tienen absolutamente nada que ver con la política que Cuba ha seguido en estos años. Absolutamente nada que ver. No se ha desregularizado, que es uno de los elementos fundamentales del neoliberalismo. Código de la familia, el Código Penal que se acaba de aprobar, ahora se va a discutir en la Asamblea la nueva ley de comunicación social, el Código de Trabajo que se discutió y se aprobó con anterioridad, que incluso se discutió en las bases con la participación de los trabajadores. O sea, que es un país que ha ido a la regularización, ha ido a crear leyes, a organizar, a institucionalizarse cada vez más. Por lo tanto, es lo opuesto a lo que hace el neoliberalismo. Privatizaciones de servicios públicos. Lo contrario a esa doctrina de lo que se ha hecho en Cuba. En Cuba no se ha privatizado un solo servicio público. En Cuba la salud pública sigue siendo gratuita para todos, universal, al alcance de todo y cada uno de los ciudadanos de este país. La educación, igual, sigue estando al alcance de todos los ciudadanos de este país. En Cuba no se ha privatizado la educación. No hay una sola escuela privada en Cuba. No hay una universidad privada en Cuba. El Estado sigue sufragando los gastos de los estudios de todos sus ciudadanos hasta el más alto nivel, doctor y más allá. Eso es opuesto completamente a la doctrina neoliberal. No hay ninguna de las líneas fundamentales que se cumplan en el gobierno cubano, en la sociedad cubana, que puedan indicar de que hay elementos de neoliberalismo aplicados desde el gobierno en nuestra sociedad. Hay problemas en Cuba, problemas económicos, serios problemas económicos. Hemos pasado por una crisis tremenda en los últimos años. Pero a mí me molesta y no admito, fíjense ustedes, porque además no creo que haya sinceridad en esas cosas, cuando alguien deja fuera el bloqueo en cualquier análisis que se haga de la economía cubana. Es verdad que el problema es serio. Por ejemplo, en la agricultura. Hay graves problemas en la agricultura. Ahí se han cometido errores, se han tomado decisiones equivocadas. Pero todas estas decisiones equivocadas tienen que ver muchas veces también con la presión que el bloqueo ejerce sobre Cuba, sobre el gobierno cubano y sobre los que toman las decisiones. Eso es una realidad. Yo sé por experiencia, esto es un país rico, la tierra aquí en Cuba es una maravilla. Tú siembras una semilla en cualquier lado y eso se da. Pero es que la agricultura moderna no se resuelve con conucos, o sea, no es proliferando los conucos que se resuelve el problema de la alimentación. La agricultura moderna lleva inversiones. Y este es un país que no puede buscar inversiones a ninguna parte, ni buscar créditos a ninguna parte. La agricultura requiere fertilizantes, la agricultura requiere tractores, maquinaria. Y eso le está vedado a este país, porque no puede utilizar, no puede hacer transacciones a través de ningún banco. Hoy en día uno no va con una maleta de dinero a ver al dueño de la fábrica y decirle, dame 10 tractores.
ni dame 100 toneladas de fertilizante con una maleta en la mano de dinero. Eso se hace a través de transacciones comerciales. Este es un país que no puede usar el dólar, que es la moneda universal del comercio, en las transacciones comerciales con ninguna empresa y con ningún país. Porque además son sancionados esos bancos si lo hacen, y son sancionadas esas empresas. Y si ese producto tiene más de un 10% de fabricación en un mundo globalizado, eso casi que es imposible, de piezas o materiales estadounidenses, ya no lo puedes comprar. O sea, es tremendo. O sea, ¿cómo tú desarrollas hoy en día una agricultura sin tener acceso a financiamiento, a crédito, sin tener acceso a maquinaria, sin tener acceso a fertilizantes? Realmente es una meta bien difícil. O sea, que dejar fuera el bloqueo en un análisis de este tipo es un absurdo. El bloqueo ha sido reconocido. Todo el mundo sabe que el bloqueo ha sido reconocido. Si no, ¿qué rayo es lo que se vota en las Naciones Unidas todos los años? O sea, que el bloqueo es una realidad de la cual nosotros no podemos escondernos, de la cual nosotros no podemos echar a un lado y decir, sencillamente, aquí no ha pasado absolutamente nada. La culpa de todo lo tiene el gobierno cubano. No, eso no es verdad. No es honesto hacer ese análisis. Claro, estamos enfrentando una guerra tremenda, fíjense ustedes, porque uno de los elementos de la guerra no convencional, uno de los elementos de esta guerra que se nos hace es la construcción de estereotipos. O sea, se construyen estereotipos en la mente de las personas para que la gente reaccione. Te condicionan la mente a reaccionar de una manera determinada ante cualquier tipo de estímulo, movilizándote desde el punto de vista emocional para actuar de determinada manera. Hay estereotipos, por ejemplo, el estereotipo del cubano de a pie, que marca una distancia entre el cubano de a pie y el dirigente. ¿Cómo viven los dirigentes en Cuba? ¿Son realmente privilegiados los dirigentes en Cuba? Yo he conocido un montón de dirigentes en Cuba. Y si gozan de algún privilegio bastante limitado. Porque bueno, el hecho de que el hombre tenga un auto, que sea un directivo de una empresa y tenga un auto que no es de él, que es de la empresa, que es viejo, que es un auto que no es un auto del año, no es un auto moderno, un auto que tiene muchísimo tiempo. Eso es algo que necesita un directivo para trabajar, no es en sí un privilegio. Porque tiene que tomar decisiones, tiene que tomar un grupo de cosas, tiene que tener un grupo de facilidades para desarrollar su trabajo. Pero salvo esas cosas, muchas veces los dirigentes de este país, de la economía, ganan salarios muy inferiores al que ganan los trabajadores que le están subordinados. Yo lo viví cuando trabajé en el Ministerio de Comunicaciones. Y se ha creado ese estereotipo que diferencia a los dirigentes. ¿Por qué el estereotipo no marca la diferencia con los nuevos ricos? ¿Por qué ese estereotipo? ¿Y por qué los que critican estas cosas no les importa o no les preocupa que un nuevo rico se compre una casa en Siboney? Porque yo nunca he oído a nadie decir, caramba, mira este tipo que diferente vive al cubano a pie. Entonces, ese también es un cubano a pie. Para ellos sí. Entonces a ese no le importa. El tipo que se construyó una casa con todo meter. Si a un trabajador o a una persona le dan un carro o le dan una casita modesta, se acaba el mundo. Ahí aparece la diferencia. Una casa prefabricada, una casa que se yo. Pero el tipo rico que construye una super casa, ese es un luchador exitoso y merece el aplauso de alguna gente. Y entonces, ¿dónde está la veracidad? ¿Dónde está la honestidad en los análisis que se hacen de estas cosas? ¿Dónde está? ¿Dónde está la honestidad cuando un tipo se pasa 16, se hospeda 16 veces en un hotel en Varadero? ¿Es un dirigente? No es un dirigente, es un nuevo rico. O claro, lo hizo con su trabajo, pero a mí me llamaría mucho más la atención. Esa persona me molestaría mucho más que una medida que si yo digo que un dirigente nuestro tiene un carro viejo. Y no digo que no haya gente que se corrompa. Nosotros los conozco también, yo vivo en Cuba y sé que hay gente que se corrompe. Los corruptos nuestros no tienen nada que ver con los corruptos de Panama Papers, ni tiene que ver con lo que pasó con Odebrecht, ni con todos los escándalos que han ocurrido en el mundo, que estamos hablando de escándalos de robos millonarios. Aquí estamos hablando de pequeños jerarquitas, pequeños ladrones y bandidos, que los tenemos. Claro que sí que los tenemos. Y contra ellos luchamos todos los días. Pero es un estereotipo. Le puse como ejemplo de cómo funciona un estereotipo. Y el estereotipo de el bloqueo no existe es una realidad. Nosotros hacemos juicio de la economía cubana sin tener en cuenta el bloqueo. Eso es un error garrafal. Porque el bloqueo sí es determinante en los problemas y en los sufrimientos de este pueblo y de este país. Pero en medio de esos sufrimientos, de ese bloqueo tremendo, este país no ha dejado, el Estado, de atender a su población. Eso no ha dejado de suceder. Y el Estado sigue interviniendo en la compra de alimentos.
No se dejó a la libre empresa. No se dejó a que las empresas se ocuparan de eso, pusieran los precios que les da la gana. No se hizo así. El Estado está actuando ahí. El Estado busca la manera de distribuir lo más igualitariamente posible esos productos. Eso no lo hace un Estado neoliberal. Eso es contradictorio con el neoliberalismo. Este es un país que, a pesar de todas esas cosas que les estoy diciendo, y a pesar del bloqueo brutal, cuando estábamos levantando cabeza, vino el señor presidente anaranjado y aplicó contra nuestro país 243 medidas. De tanto repetirlo, la gente iba a decir, caramba, pero es una verdad, 243 medidas dirigidas fundamentalmente a las finanzas de nuestro país. Fue un golpe tremendo, tratando de secarnos, de asfixiarnos por todas partes. Un golpe que yo estoy seguro que muchos países en el mundo no hubieran podido soportar ni aguantar, se hubieran desplomado. Pero precisamente por las políticas públicas de este país, precisamente porque no somos un país neoliberal, no se aplicaron entonces políticas de choque en Cuba. No se despidieron los trabajadores, no se cerraron las fábricas, no se privatizó nada, no se privatizó un servicio público, no se privatizó la educación, no se privatizó la salud, como hace un Estado neoliberal, al contrario. Entonces este es un país que en medio de una crisis económica tremenda, producto de esas medidas, enfrenta exitosamente una pandemia. ¿Cómo lo enfrentó? Bueno, el Estado cubano asumió el enfrentamiento a la pandemia como le corresponde. Y lo hizo exitosamente. No pasó lo que pasó en Estados Unidos. Aquí no hubo 1 millón de muertos. Aquí no pasó lo que pasó con el Brasil de Bolsonaro. Aquí no pasó lo que pasó en Europa. Porque hay un Estado ocupándose de los problemas. Hay un Estado interviniendo. No quedó en manos de las leyes ciegas del mercado la solución de los problemas. Y se hicieron las vacunas. ¿Con qué se hicieron las vacunas? ¿Con inflando globos? No, se hizo la vacuna con dinero. O sea, el poco dinero que había, hubo que invertirlo en fabricar nuestras propias vacunas, porque si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos podido enfrentar esto. Pero no solamente fabricar las vacunas, atender la salud de la gente, señores. Atender la salud de la gente. Y eso permitió que Cuba, de manera exitosa, derrotara la pandemia, que en Cuba no hubiera nada comparado con las muertes que ocurrieron en otros lugares del mundo. En Cuba no hubo viejitos abandonados a su suerte, como ocurrieron en varios países desarrollados de este mundo. Viejitos que quedaron abandonados a su suerte en hogares de ancianos. Aquí eso no sucedió. No hubo descarte humano. Eso de que la persona llegaba y no mandarlo para la casa a que se muera porque no hay capacidad. En Cuba no pasó eso. En Cuba se atendió a todos y cada uno de los ciudadanos, a pesar de la situación tremenda que había crítica en el país. Intervino el Estado con su servicio de salud para atender hasta el último ciudadano. Eso no lo hace un Estado neoliberal. Eso no es propio del neoliberalismo. Y no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas mayores que tienen que ver con la vida de la gente y que cuestan muchísimo dinero. Yo me enfermé con la COVID y cuando llegué al policlínico de la Lisa, junto con todos los que estaban, había una presión tremenda ahí porque ese día fue el día del pico grande de la COVID en Cuba. Y recibí una atención de primera a pesar de la presión que había ahí. Y no por privilegio, yo entré como cualquier ciudadano porque yo no solamente no tengo privilegio, sino que no permito privilegio. No permito privilegio. ¿No? Por mi manera de pensar y por mi manera de ser. No admito privilegio. Y entonces, eso es gratis. No, claro que no es gratis. Y después estuve ingresado y puse los interferones que necesitaba para salvar mi vida y la heparina que necesitaba para destruir los coágulos que se me formaron producto de la enfermedad. Y cuando salí de la COVID, 19 días después de estar ingresado, no pagué un centavo por nada de eso. Después tuvimos los pacientes un seguimiento y me hicieron un TAC y había montones de personas aquí, en aquellas consultas. Un ultrasonido Doppler para ver el estado en que se encontraban los coágulos, los trombos, y se le dio seguimiento a la gente. Incluso en los más, podríamos decir, más complejos albergues estos que se crearon de atención a los enfermos de COVID, aislamiento, las personas que estaban ahí recibían desayuno, almuerzo y comida y merienda
gratis, gratis. Y ahí entraban factores humanos, que uno me dice, no, pero la comida no era tan buena porque no sé cuánto. Esos son factores humanos. Eso tiene que ver con factores humanos, con el personal que tocaba atender en determinado momento, que le hizo un avión más mal. Pero usted tuvo ahí lo poco que el país te podía dar, que no le faltaba el pollo, no le faltaba la proteína a la gente que estaba ingresada en su lugar, en un jugo de fruta. Y no le faltó el medicamento y la atención médica primera. Cuando yo estuve enfermo en cardiovascular, me hicieron una coronariografía. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una coronariografía? Me hicieron un ultrasonido. Me atendieron médicos altamente calificados. A mí, a cualquier ciudadano de este país, y eso no cuesta un centavo. Y eso no lo hace un gobierno neoliberal. Jamás lo haría un gobierno neoliberal. No lo hace. Y tenemos un gobierno preocupado por la alimentación de la gente, por buscar y a ver dónde venden ese pollo, quién no los quiere vender, dónde conseguir un crédito para comprarlo, dónde conseguir un dinero efectivo, porque los bancos lo cierran por todas partes. Y los bancos no permiten que Cuba utilice dinero, porque Cuba está acusada de ser un país patrocinador del terrorismo. Lo pusieron los Estados Unidos en una lista negra que tiene que ver con eso. Esa lista influye en las decisiones de los bancos, porque son castigados y multados por el gobierno de Estados Unidos. Lo más fácil hubiera sido aquí, vamos, se privatiza todo y a salvarse el que pueda, que es lo que hace un gobierno neoliberal. Un gobierno neoliberal, lo primero que elimina es la seguridad social. Aquí no se eliminó la seguridad social, se aumentó la seguridad social. Claro que no alcanza, el país tiene una crisis, tiene una inflación, pero Cuba no es el único país del mundo que tiene inflación. Inflación hay en todas partes y en muchos lugares peor, porque estamos hablando de países donde los ciudadanos no tienen garantizadas estas cosas a las cuales yo le estaba hablando. Porque la inflación puede ser grande en Cuba, pero usted no se muere. Usted no se muere de hambre en primer lugar. Y en segundo lugar, señores, recibe la mejor atención médica que se le pueda dar. Es verdad que en Cuba no hay medicamento. Eso tiene que ver con el bloqueo. Porque nos faltan insumos para producir medicamentos. Y porque nos cerraron por todas partes. Nos cerraron por todas partes. Entonces, la respuesta que ha tenido el gobierno cubano en estos años, la respuesta al enfrentamiento a la COVID-19, la intervención del Estado directa en propiciar el desarrollo de las vacunas, en facilitar, en poner hasta el último centavo en el desarrollo de las vacunas, en salvar la vida de los cubanos. Eso no lo hace un Estado neoliberal. No lo hace un Estado neoliberal. La preocupación por la distribución de los pocos recursos que hay para la alimentación de la población, interviniendo el Estado en ese proceso, no lo hace un gobierno neoliberal. Absolutamente no lo hace. Que nosotros tenemos trasnochados mercanchifles neoliberales, eso sí es verdad. Que el pensamiento de algunos dueños, que el pensamiento de algunos de nuestros particulares son pensamientos neoliberales. Que tú no puedes llegar, como ha pasado a mí, a coger un camión para ir para Huira Melena o para regresar de Huira Melena y te encuentras a cientos de personas esperando el camión vacío, porque el dueño se le ocurrió poner un precio que es impagable. Y cuando tú le preguntas, él te dice que sencillamente él se rige por la oferta y la demanda. Ahí tenemos un neoliberal de bolsillo, listo para enriquecerse a toda costa por encima de la gente, de las necesidades de la gente. Tenemos un tipo insolidario. La solidaridad que hemos vivido en Cuba, la solidaridad que impera en este país, pese a todas las desgracias, todas las cosas, no es propio de los valores de una sociedad ni de un gobierno neoliberal. Aunque haya gente, mercanchifle, como le digo, que no conocen cómo funciona ni siquiera el capitalismo, que manipulen los precios y trabajen con los precios y hagan disparate con los precios, y que tengamos algunos empresarios nuestros estatales que imiten esa doctrina y que entonces te pongan una libra de ají a 300 pesos, porque el particular lo está vendiendo a 400, en una competencia desleal y estúpida, tonta, que no tiene nada que ver con la realidad ni tiene que ver con las políticas públicas que el gobierno sigue en este país. Óyame, vayan al plan Bush, porque es muy simpático, fíjate. Mucha de esta gente que lleva la campaña contra Cuba, que están utilizando el tema de neoliberalismo, son neoliberales. O sea, son gente profundamente neoliberales. Todo lo que se quiere implantar en Cuba, o sea, la futura república es una república neoliberal. Ellos quieren implantar en Cuba el neoliberalismo. Para eso tienen que acabar con este país.
Pero el proyecto Génesis yo tenía y el plan Bush lo que dice es eso. ¿Qué dice el plan Bush que pasaría en Cuba con los jubilados? Bueno, según ellos hay que buscar trabajo para los viejitos, porque la asistencia social en Cuba es insostenible. Irían a privatizarla, pero la primera solución, bien, lo dice, los viejitos trabajando en la construcción, buscar trabajo para nuestros padres, para nuestros abuelos. Buscar trabajo porque ellos consideran que eso no es sostenible. Un Estado, para poderse desarrollar y para poder crecer, no puede tener gastos de ese tipo. No puede ocuparse de los niños, no puede ocuparse de los ancianos, no puede ocuparse de las mujeres, no puede ocuparse de la educación especial, no puede ocuparse de los niños con problemas, a los que el Estado cubano dedica tantos recursos y tantas cosas. Un Estado neoliberal no hace eso. Al contrario, elimina todas esas cosas, elimina todas las cosas que tengan que ver con los servicios gratuitos a la población. Y ese no es el Estado cubano. Ustedes me perdonan, me disculpan si piensan diferente que yo, pero eso no es el Estado cubano. Una cosa acá es un ladronzuelo, un malversador, un corrupto de pacotilla, porque ni siquiera son corruptos. De verdad, tú no puedes comparar aquí ningún empresario nuestro ha sido vinculado a los Panama Papers, ni a ninguno de esos grandes escándalos de corrupción real que hay en el mundo. Aquí son pequeños malversadores que roban los bienes del pueblo. Pero el Estado cubano está bien lejos de ser un Estado neoliberal. Y el actual gobierno está muy lejos de ser y espero que los argumentos que le hayan dado, que les hayan sido más que suficientes. Aquí no se ha privatizado una empresa estatal. Aquí se han creado, amparados en la Constitución y en las nuevas leyes, para renovar nuestra economía, para incentivar nuestra economía. Se han aprobado MIPYME, se han aprobado pequeñas, medianas, microempresas, cooperativas. Las cooperativas son de larga data en Cuba. Pero ninguna empresa cubana, ninguna gran empresa, ninguna empresa estatal ha sido privatizada. En Cuba no ha sido privatizada la electricidad. Estamos dando una batalla tremenda con la intervención del Estado, tratando de solucionar un problema cuya causa fundamental es el bloqueo. También hubo razones de imprevisión, lo digo con toda la seriedad del mundo. Pero la causa fundamental es que no teníamos acceso a financiamiento para comprar las piezas necesarias para mantener eso. Y que de alguna manera nos olvidamos lo mismo que Fidel había planteado con relación a la energía y las energías renovables y todo el hincapié que estuvo haciendo Fidel hasta el momento de su enfermedad en la necesidad de que este país se independizara del uso de los combustibles sólidos y buscar otras vías para producir electricidad, que no era haciendo grandes termoeléctricas que se solucionaba ese problema. Todo eso es verdad, pero está el bloqueo incidiendo atrás siempre en este tipo de cuestiones, en este tipo de cosas. ¿Qué pasaría en Cuba si realmente llegara el neoliberalismo a este país? ¿Qué pasaría si esos hoy que acusan al gobierno cubano, y no me estoy refiriendo a mis amigos de YouTube, con toda razón, plantearon sus dudas? Me refiero a los que están promoviendo esta campaña. ¿Qué pasaría en Cuba? Lo dice el plan Bush, vuelvo al plan Bush. Privatizarlo todo, la educación, la salud, todos los servicios, privatizar la asistencia social. Sálvese quien pueda. Políticas de choque. Nada de eso ha pasado. Nada de eso ha pasado. El hecho que la carne de puerco valga 400 pesos no es una medida neoliberal de nadie. No es una política neoliberal del gobierno cubano. Es una política de los vendedores, de los especuladores, de la escasez. Como usted sostiene una masa ganadera, cómo usted desarrolla la ganadería sin fertilizantes, sin piensos. Pienso que el país no puede comprar. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué no se produce pienso? La fábrica produce pienso, porque las fábricas requieren reparaciones, requieren piezas de repuesto. Este país lleva años sufriendo una guerra económica terrible. O sea, también hay errores nuestros, no los voy a negar. Tremendo. Todos lo sabemos, todos lo conocemos, no tenemos que insistir en eso. Pero bueno, la causa fundamental es el bloqueo. O sea, no podemos atribuirle al gobierno cubano medidas neoliberales, una actitud neoliberal o doctrinas neoliberales por cuestiones que tienen que ver con el cerco económico y con la guerra económica. Y con la mentalidad de 2 o 3 particulares, y no quiero emprenderla con los particulares, nunca, no es mi intención hacer eso. Pero es verdad que hay algunos, incluso algunos empresarios nuestros estatales,
que tienen la mentalidad, sí tienen mentalidad neoliberal y miran las cosas con una fe ciega en el mercado. Cuando eso pase, miren para el continente. Vírense para el continente, vírense para los países que han aplicado esa receta, para que ustedes los niveles de desigualdad que han alcanzado, para que ustedes lo que está pasando. En el capitalismo, ¿verdad? No es el de los sueños ese que nos venden por internet. No es de los sueños que venden algunos parientes que se van y no quieren reconocer que les va mal. No es de los sueños de la campaña contra Cuba, esa que dice que si usted trabaja en el capitalismo, usted vive bien. Porque si eso fuera real, no hubiera tantos obreros en el mundo, pasando tantas necesidades, no hubiera hambre en el mundo, no hubiera la miseria que hay en el mundo. Porque la miseria que hay en el mundo ocurre y está en los países capitalistas. La gran miseria de este mundo, ¿dónde está? Los grandes cordones de miseria de este mundo, ¿dónde están si no son en países capitalistas? Y muchos de ellos países que han aplicado la doctrina neoliberal a capela. Donde tú ves la gente durmiendo en las calles, las favelas terribles en Brasil. La pobreza de Estados Unidos, donde hay 40 millones de personas que no tienen acceso a un seguro médico. No es el capitalismo de los sueños, no es el capitalismo que nos pintan todos los días y que la gente se cree que existe. Es de verdad. Es de verdad que no cree en lágrimas. Este no es como Moscú, no, el capitalismo sí no cree en lágrimas. Sí no cree en nada. Y el capitalismo neoliberal, menos que menos. No sé si he podido dar los argumentos necesarios para convencerlos a ustedes de que la escasez que tenemos hoy en día, de que los precios que la gente pone no tienen nada que ver con que el gobierno cubano esté aplicando políticas neoliberales. El día que el gobierno cubano empieza a privatizar las empresas, privatizar los bancos, privatizar la salud pública, privatiza la educación, acabe con la seguridad social, empieza a despedir gente de los empleos, empiece a cerrar fábricas, entonces ya podríamos estar diciendo que realmente tenemos en el gobierno un gobierno neoliberal. Tenemos en el gobierno un gobierno neoliberal. Pero han finalizado algunas gratuidades que eran totalmente innecesarias y que ninguna economía podría sostener. Pero no se ha abandonado a nadie. Aquí no ha habido abandono. Aquí no ha habido privatizaciones. Aquí no ha habido insolidaridad. Aquí no han primado los valores del capitalismo neoliberal en nuestro país. Aunque le digo, vivimos en el mundo, Cuba no vive en Marte, Cuba no vive en un planeta aparte, no puede ser juzgada aparte del resto del mundo, porque Cuba no vive en Venus, ni en Júpiter, ni en Saturno, vive en la Tierra. Y la permeación de pensamiento neoliberal llega a mucha gente. Y a mucha gente que piensa y tú lo escuchas así hablando en la calle. No, la solución de aquí es privatizar. Como una vez hay un debate alrededor del Copelia, no sé si ustedes fueron testigos de ese debate, que la gente, la solución que veía a lo del Copelia, porque el Estado había subido los precios del helado, o sea, se han encarecido las materias primas terriblemente. En el mercado internacional se encarecieron en Cuba y fuera de Cuba las materias primas. Tuvo que subir el precio del helado. Y la gente empezó a decir, no, privatízalo, que eso es un privado. Oiga, ¿en cuánto venden helado los privados en Cuba? Si usted le deja el Copelia a un particular, ¿quién puede ir al Copelia a tomarse un helado? Ahí sí se disparan los precios. Ahí sí se ponen equidistantes. Ahí sí llega a Júpiter los precios. Miren ustedes lo que ha pasado con los particulares. ¿Cuáles son los precios que le cobran a la gente? Porque ellos seguían por esa metafísica del mercado. Tremenda. O sea que estamos hablando de una guerra que tiene que ver de un sistema que no solamente es económico, es político. Tiene que ver con los valores. Y ahí sí puede haber permeación de valores neoliberales. Alguna gente prefiere decir antivalores neoliberales. En algunos sectores de la población cubana hay gente que piensa como neoliberal, pero no es una política del gobierno cubano, lo repito, el gobierno cubano no es un gobierno neoliberal, ni ha aplicado medidas neoliberales en ningún caso. No los ha aplicado. Y el ejemplo más grande reciente de eso es la gran batalla que se libró y que ganamos contra la COVID. Y la que estamos dando hoy en el terreno económico, donde, señores, no se ha dejado abandonar a nadie. Además, se me olvidó una cosa. O sea, el gobierno neoliberal, que recientemente, no hace 3 años, cambió la ley y permite hoy en día el tema de la maternidad en Cuba, de ganar un salario completo a las madres, de tener todo el tiempo junto con su niño, un año más después.
Eso es un gobierno neoliberal. Y eso es reciente. Pero más reciente todavía, ¿cuántos trabajadores cubanos en medio de la COVID no recibieron su salario completo? Eso no lo hace un Estado neoliberal. Gente que fue para su casa, la gente vulnerable fue para su casa recibiendo durante un largo periodo salario entero. Después una parte del salario, 60%, una cosa así creo que era. ¿Eso lo hace un Estado neoliberal? No me jodas. De ninguna manera. Al contrario. Pagarle un salario a los artistas en su casa. Pagarle un salario a los artistas en su casa para que pudieran sobrevivir a este periodo. Eso fue una política del gobierno, una política pública del gobierno cubano que intervino para que esa gente no se quedaran sin un centavo porque no podían actuar, no podían tocar, no podían hacer una obra de teatro. Y el Estado cubano les pagó en su casa. Protegió a esos artistas. ¿Eso lo hace un Estado neoliberal? Claro que no lo hace un Estado neoliberal. No lo hace un Estado neoliberal. De ninguna manera. O sea, mi respuesta a la interrogante es que Cuba definitivamente no es un Estado neoliberal. Estas cosas que hemos hecho las hace un Estado socialista. Proteger a su gente, promover la solidaridad, promover políticas públicas que protejan a la población, que protejan a los más vulnerables en medio de la tremenda crisis que existe. Una crisis económica que no ha sido culpa de Cuba ni del gobierno cubano, que tiene varias aristas. La crisis mundial que existe, porque Cuba no vive en Júpiter, Cuba no está ubicado en Júpiter, es un proceso, hay una crisis mundial, hay una guerra, no se han enterado, hay una guerra, una pandemia, y esas son las consecuencias que ha sufrido este país, que ha tenido que pagar este país, como lo ha tenido que pagar muchísima gente en este mundo. La diferencia de nosotros con otra gente que en Cuba hay socialismo. La diferencia es que en Cuba no se deja a nadie abandonado. La diferencia es que en Cuba se protege en medio de la necesidad y la pobreza y se trata de llegar hasta el último individuo. Y el gobierno cubano ha estado en los barrios vulnerables y nuestro presidente no sale de los barrios. Está constantemente reunido con la gente. Ahora tuvimos un huracán y el presidente había ido no sé cuántas veces, como 12 veces, estaba en Pinar del Río, reunido, ocupándose de que las cosas funcionen, destrabando la burocracia, solucionando los problemas. Y ha estado el gobierno cubano metido ahí en directo, en concreto, y ha estado metido en los barrios solucionando problemas, buscando solución a problemas que se han acumulado durante muchísimo tiempo en esos barrios, que ahora se les llama vulnerables, son barrios pobres de nuestra ciudad, de nuestro país. Definitivamente, Cuba no es un país neoliberal, Cuba es un país socialista que enfrenta terribles desafíos, una guerra que no deja un sector de la sociedad cubana que no sea víctima de esa guerra, pero que apuesta por su gente, que apuesta por la solidaridad, que actúa con absoluto altruismo. Eso es lo que yo pienso, señores, y esa es la verdad en la que yo creo. Muchísimas gracias por este programa, por haber permanecido atentos a este programa complejo, tema que podemos seguir tratando. Ya lo invito a ustedes a participar. Este es un canal para que participen, den su opinión, den su comentario. Si alguien quiere poner un ejemplo de alguna cosa que el gobierno cubano haya hecho de manera neoliberal, alguna política neoliberal aplicada por el gobierno que yo no la conozca, pues sencillamente me lo ponen ahí, yo lo analizo, le doy respuesta, busco, averiguo, investigo, indago, para eso soy periodista, y le doy respuesta a cualquier duda, a cualquier interrogante que nosotros tengamos. Eso tratándose de nosotros que estamos entre amigos, contra los que hacen campaña desde los medios, contra los influencers que hacen campaña contra Cuba. A eso sí no tengo que darle ninguna explicación. Yo me he tomado el trabajo de hacer este programa y responder a mis amigos, a mis seguidores, a mi gente, a los que como yo podemos tener alguna duda de las cosas que están pasando en Cuba, que hay cambios bastante fuertes, cambios profundos en muchas esferas de la economía, pero que ninguno es un cambio neoliberal, ninguno es un cambio que desprotege a la población, ninguno es un cambio que busca implantar en Cuba políticas de choque, que es la esencia de la conducta neoliberal y que ha sido la marca
del neoliberalismo en nuestro continente. Muchas gracias, queridos amigos. Un gran abrazo, los quiero. Ha sido Raúl Antonio Capote, desde La Habana, Cuba. Territorio libre en América. Jamás neoliberal. Un abrazo. Son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra. Es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo para el capitalismo. Son ilusiones que se hacen. Y el mundo nos dará muchas lecciones de lo que va a pasar con todo esto. Sería largo, tema largo de explicar. La introducción del capital extranjero era anterior al periodo especial. Habíamos comprendido que no determinadas áreas, determinadas ramas no se podían desarrollar porque no existía ni el capital ni la tecnología para hacerlo, aun cuando, porque no disponían de ella los países socialistas. Pero hemos tenido que darle mayor apertura, hemos tenido que hacer lo que pudiera, mayor apertura bastante amplia a la inversión extranjera. Eso fue explicado aquí. En las condiciones de la Cuba de hoy, sin capital, sin tecnología y sin mercado, no podríamos desarrollarnos. Y que todas las medidas, cambios y reformas que vamos haciendo en un sentido y en otro tienen el objetivo, como se afirmó en esta conferencia, de salvaguardar la independencia, la revolución, porque la revolución es la fuente de todo, y las conquistas del socialismo, que quiere decir preservar el socialismo o el derecho a seguir construyendo el socialismo cuando las circunstancias lo permitan. Hacemos cambios, pero sin renunciar a la independencia y a la soberanía. Hacemos cambio, pero sin renunciar al verdadero principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que traducido al lenguaje revolucionario es el gobierno de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. No el gobierno de los burgueses, por los burgueses y para los burgueses. No el gobierno de los capitalistas, por los capitalistas y para los capitalistas. No el gobierno de las transnacionales, por las transnacionales y para las transnacionales. No el gobierno del imperialismo, por el imperialismo y para el imperialismo.